¿Qué significa este aspecto de las raíces? ¿En qué aspecto o de qué forma vamos a transformar nuestras raíces? Todos traemos raíces, ¿verdad? Las raíces son más importantes porque las raíces son las cosas que no se ven y lo que no se ve produce lo que se ve. Ok, vaya conmigo al libro de Hebreos, por favor, capítulo 11, para enseñar este principio. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, no solamente el mundo, sino el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Pero note lo que dice. ¿Qué dice? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué tremendo, ¿verdad? Hebreos 11:3. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si yo estoy frente a un árbol, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que veo? Un árbol. ¿Qué es lo que no veo? La raíz. Y el árbol es producto de lo que no se ve. Una forma de explicarlo. La raíz produce el árbol. La raíz nunca las vemos, pero están ahí. Y gracias a lo que no se ve, podemos ver lo que se ve. Así que si yo corto el fruto porque no me gusta, yo no quiero naranjas, quiero manzanas, y corto las naranjas y espero manzanas, no, porque la raíz siempre me va a dar el mismo fruto. Si quiero cambiar el árbol, en realidad lo que tengo que cambiar son las raíces. En el contexto de esta enseñanza, hablando de las raíces, es muy importante que nosotros entendamos que como mexicanos y como ciudadanos, nuestras raíces culturales son potestades espirituales. Nuestras raíces culturales son potestades espirituales. Lo que dice ahí. Quise poner esa imagen porque quiero que entendamos que aunque pasaron miles de años, o han pasado también cientos de años, nuestras culturas producen bendición o maldición. Las raíces que traemos como familia, las raíces que traemos como cultura, terminan arrastrando a toda una población. No sé si ustedes sabían, pero en la época incluso prehispánica, los padres o los fundadores de esta nación o de este país, aunque pasaron cientos de años, ellos veneraban a la muerte. Ustedes pueden ver algunas películas y consultar la historia y se darán cuenta que en diferentes puntos las diferentes etnias y culturas que hubo en este país hace muchos siglos, ellos siempre estaban frecuentando la muerte de alguien más. De hecho, hay cosas tan sanguinarias y tan atroces donde en vida a las personas les abrían la parte del pecho y les sacaban el corazón aún latiendo, y se lo ofrecían a los dioses para que lloviera, o porque estaban enojados los dioses, entonces para que hubiera cosecha. Y todo esto tiene que ver con sacrificios, pero también tiene que ver con una cultura. Los arqueólogos se sorprenden en Teotihuacán, Tenochtitlan y todos estos lugares que son históricos. Hay mucha sorpresa en los arqueólogos porque hay cientos de miles de cabezas de cadáveres que representaban o representaron en mucho sentido sacrificios y muertes. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Pues mucho, porque así como repercutió el pecado de Adán hace 6,000 años, si nos vamos a la contabilidad histórica de la Biblia, 6,000 años aproximadamente, si desde hace 6,000 años el pecado de un hombre terminó destruyendo la humanidad en la vida espiritual, hace 3,000 o 4,000 años esta época prehispánica también termina consumiendo y creando potestades, porque resulta que somos el único país que tiene un ídolo llamado la Santa Muerte. Y aquí nació ese ídolo, esa figura que para muchos incluso es emblemática para muchos mexicanos por la muerte. Somos el único país que festeja la muerte y le da ofrendas y le ofrece cosas, el país como cultura. No sé si me estoy explicando. Entonces, la cultura de la muerte y de la idolatría termina convirtiendo al país que sea en un país con mentalidad pobre de muerte y destrucción. De hecho,
los dos países más pobres de Latinoamérica, incluyendo el Caribe, los dos países más pobres son Cuba y Haití. Y son los países donde más santería, brujería, idolatría y sacrificios existen, donde se ofrecen sacrificios en muchos aspectos. Entonces, estoy explicando esta parte cultural porque estamos hablando de la abundancia, de vivir en progreso, pero no podemos quitar o hacer a un lado algo que culturalmente nos viene arrastrando. Y ahorita se los voy a explicar en qué sentido, y por eso está la palabra de Dios para ayudarnos y fortalecernos a cada uno de nosotros. Aquí estaba estudiando esta parte de la antropología del mexicano, ¿verdad? Del estudio del hombre en México. De hecho, hay un libro que se llama La psicología del mexicano y está muy interesante cómo pensamos los mexicanos. Pero dice Hernán Cortés en uno de sus escritos, y otras personas que escribieron, dicen: los sacrificios humanos han sido practicados en muchas culturas, especialmente en la antigüedad en México. Se mataban a las víctimas rituales de una forma que pretendían apaciguar a los dioses en caso de sequías, epidemias o similares desgracias. Uno de los incidentes más famosos y utilizados por investigadores a nivel mundial es el que sucedió después de la Noche Triste, cuando lloró Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés escapaba con sus tropas en Tenochtitlan, Hernán Cortés, ¿alguien recuerda la historia, no? Van a pensar que el pastor es maestro de historia. Dice Hernán Cortés esa historia: mientras rodeaba el lago de Texcoco para dirigirse a territorio aliado en Tlaxcala para huir, observó desde la orilla del lago el sacrificio ritual de españoles que no lograron escapar. Este evento fue documentado por Bernal Díaz del Castillo en su historia verdaderamente de la conquista de la Nueva España, y por Hernán Cortés en sus cartas, y dice nada más esta frase: y con unos navajones de pedernal les aserraban los pechos y les sacaban los corazones bulliendo, y se los ofrecían a los ídolos que ahí presentes tenían. Entonces, la cultura mexicana es una cultura de muerte, nos guste o no aceptarlo. Es una cultura donde la muerte representa todo el tipo de destrucción. Hay una noticia, si le das a la siguiente por favor, y lo quise copiar de internet directamente así de lo que dice ahí: estudio. Ese es uno de los noticieros importantes. México es el segundo país más violento del mundo. Dice: el número de muertos en territorio mexicano supera al de países como Afganistán y Somalia, afirma el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Si Afganistán está en guerra, si Siria está en guerra y todos esos países están en guerra, México supera las muertes. En el país hay más muertes que en las guerras. Pero si aquí no estamos en guerra, pero el problema no es la guerra, aquí estamos en un asentamiento de muerte y de idolatría. No sé si me estoy explicando. Y de aquí nació la idolatría, aquí nació la parte de la muerte, y en este país nació la Virgen de Guadalupe en el cerro de Tepeyac. Pero salió, estoy hablando de este país, o sea, la Virgen no se le apareció a alguien en Venezuela o en Argentina. De aquí salió la idolatría y la muerte que se unifican. ¿Qué repercusiones tienen sobre el país en el contexto en el que vivimos? Muchísimas. Y nosotros en ese sentido, como mexicanos y como hijos de Dios, tenemos que abrir los ojos y saber que aunque nosotros no somos idólatras, y aunque nosotros no veneramos a la muerte, hay algo que sí sucede en nuestras vidas, se llaman secuelas. Las secuelas de la idolatría y de la muerte son pensamientos de pobreza, pensamientos de escasez, la cultura del no sé, del no puedo, del qué voy a hacer. Y esa cultura está impregnada en miles de creyentes que, aunque son cristianos, no dejan de ser mexicanos. Y como cultura nuestra vida tiene que cambiar en el sentido de adquirir una nueva cultura y una nueva forma de pensamiento. Porque bíblicamente la pobreza, la hambre,
la escasez, vivir toda la vida endeudados, no tener un lugar donde vivir, andar de renta en renta. Bíblicamente, ese peregrinaje por la vida es parte de una maldición. Y si no lo entendemos así, entonces la cultura mexicana, aunque seamos cristianos, nos va a hacer creer que vivir en escasez, en pobreza, hundidos, enfermos, maltratados, esclavizados, es parte. Porque llegó el punto, yo soy un hijo de pastor. Llegó el punto donde se creía que el pastor, entre más pobre era la iglesia, entre más miserable se veía, entre más casas de cartón había. Gloria a Dios, porque están sufriendo por la causa de Cristo. Pero cuando tú ibas a la Biblia y empiezas a leer los personajes de la Biblia y las promesas de la Biblia, contrastaban con el estilo de vida de los cristianos en la actualidad, con los creyentes que seguían las promesas de Dios. Entonces tenemos que entender que nuestra cultura puede afectar, si no es que ha afectado hasta el día de hoy, para que no soñemos, para que no avancemos y para que no progresemos. Y tal vez tú crees en la palabra, la crees porque está escrita, pero tus creencias culturales son más fuertes que la creencia de las escrituras. Porque alguien que piensa en ser un empleado toda su vida es que está destinado a convertirse en cola y no cabeza. Alguien que tiene la idea de que toda la vida va a depender de una quincena y de una semana, cuando tiene bíblicamente, no lo digo yo, cuando tiene bíblicamente el potencial para poner una empresa, para ser un emprendedor, para apoyar a esta sociedad, cuando bíblicamente tiene las herramientas para ir a otra dimensión, pero su mentalidad es de escasez, entonces no importa la creencia en la palabra, es más poderosa la creencia de la cultura, del no, los otros pueden. Porque regularmente la cultura mexicana siempre está exaltando a los otros, pero nunca reconoce sus propias virtudes. Escucha al típico mexicano, siempre está admirando al vecino que tiene carro, al otro que ya terminó los estudios, está admirando a un cantante, a un escritor, pero cuando habla de sí mismo no sabe hablar bien de sí. Es la cultura de la autodesgracia. Es la cultura del vivir autoaplastándose continuamente. Reconoce el matrimonio de otros, pero mira que su matrimonio está destruido. Reconoce los hijos de otros, pero cuando tiene que hablar de los suyos es que los míos son un desastre, son un relajo. Reconoce el progreso de los demás, pero nunca habla de sí. No estoy hablando de arrogancia ni de presunción, sino que tiene una mentalidad de muerte, de idolatría y de pobreza, que no es capaz de creerse que puede. Que es la cultura del no puedo, del gobierno tiene la culpa, es que las calles están como están y es que aquí así es la cosa y pues nacimos pobres y pobres vamos a morir. Y eso no es bíblico, pero resulta que creyentes lo creen. No lo estoy regañando, aquí así hablo. Me estoy explicando. Por la cultura de la pobreza es la cultura del esclavo. Tienes mucho potencial para dar mucho, pero muchas veces tu potencial se lo lleva alguien más, lo absorbe alguien más, te lo quita alguien más. Entonces es importante que nosotros entendamos nuestra cultura, entendamos de dónde venimos para saber que vamos a salir. No es que tienes que salir del mundo, no solamente tienes que salir del mundo, tienes que salir de la cultura de ese mundo. ¿Cuántos han leído en la Biblia o cuántos se han dado cuenta, porque está en la Biblia, que el pueblo salió de Egipto, el pueblo de Israel salió de Egipto? ¿Cuántos comprobaron por lo que leyeron que es verdad, el pueblo salió? ¿Lo leyeron? ¿Qué es lo que no salió de ellos? La cultura egipcia. Porque la cultura está en la mente. Tú puedes estar territorialmente en un lugar, y si te apartas de ese lugar, estás apartado territorialmente, pero no necesariamente estás apartado culturalmente. La cultura impregna el alma, impregna el espíritu, cautiva los pensamientos, de tal manera que los hebreos ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, pero la cultura de idolatría, ¿qué es lo primero que hicieron cuando no regresó Moisés? Un becerro para adorar. ¿Por qué? Era la cultura pagana. Entonces tenemos muchos cristianos que piensan como paganos.
Se escuchó feo, ¿verdad? Pero es la cultura del paganismo. Son creyentes, pero su estilo de vida es mundano. Sus hábitos son mundanos. Su forma de pensar es mundano. Porque lo que cree el pagano nominal lo cree también, porque el mundo está como está, y es que no hay oportunidades, y es que hay escasez. Y todos los comentarios tienen que ver con esa mentalidad de muerte y esa mentalidad de pobreza. Volviendo a la parte y para recapitular, nosotros vivimos en un país, y aunque México es un país libre y soberano, es un país que trae culturas y trae raíces. O sea, ¿cómo es posible que en este país donde no hay guerra haya más muertos que en un país de guerra? ¿A qué se debe este fenómeno? Y este fenómeno trae raíces espirituales, porque lo que se ve es el resultado de lo que no se ve. Ahora vamos al terreno personal, familiar, matrimonial. Todo lo que se ve en mi familia, en mi matrimonio, en mi propia vida, es el resultado de las raíces que no se ven. Y si lo que veo no me gusta, debo cambiar las raíces. Debo ir a la profundidad, debo ir al fundamento, ¿verdad? A la potestad de la muerte se le sumó lo que les comento, lo que es la idolatría. Ahí lo tenemos. A esta potestad se unen, porque son ídolos, son espíritus detrás de estos ídolos. Ahora, pastor, yo no adoro a la muerte, pastor, yo ya esa parte de idolatría ya la dejé. Pero hay secuelas, y las secuelas ya no es la idolatría directamente, las secuelas es la cultura de la miseria, la cultura de la pobreza, la cultura de sentir o que tengan lástima por nosotros, entre otros aspectos. Por eso, ¿qué representa la muerte en la Biblia? En la Biblia, fíjense lo que representa la muerte. En la Biblia, la cultura de la muerte es una cultura de miedo. Dios le dijo a Adán y Eva, pongan atención, eso le dijo a Adán y Eva, le dijo a Adán: el día que comas de este árbol o del fruto, ¿vas a qué? Morir. Muy bien. Eso significa muerte. La consecuencia del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando Adán y Eva comieron, entraron en un espíritu de muerte, pero no de muerte física, esa se dio posteriormente, sino en un espíritu de muerte espiritual. Y en esa muerte, la primer consecuencia de esa muerte fue el miedo. Le dijo Adán y Eva a Dios lo que no sabían que existía, solo por la muerte espiritual conocieron. Le dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El temor es una consecuencia de la muerte. Tuve miedo y me escondí. Y luego dice que cortaron ramas o hojas, de higuera, y se taparon con ellos. Eso representa vergüenza. En la Biblia la muerte representa el miedo, la vergüenza, y luego representa la pobreza, porque estando con Dios vivían en abundancia, pero cuando pecaron fueron expulsados del huerto y entraron en un estado de pobreza y de miseria. Y entiéndase que pobreza no es necesariamente ausencia de dinero, que lo es en parte, pero implica estos elementos. Y luego también entraron en un estado de pereza y de pretextos, porque la pereza no está en la verdad espiritual. La pereza es una consecuencia de la muerte. Cuando yo vengo a la iglesia en la mañana, estoy hablando a veces de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, en esos horarios, entro por el López Riesgo. Entro por aquí el Arrendario, doy vuelta ahí en el Múzaro, entro por el Arrendario, entrada a Mallorca. Y la otra vez conté 22 jóvenes sentados en diferentes esquinas, con juventud, fuerza y energía, sentados haciendo ¿qué? ¿No trabajan? ¿No apoyan? ¿No estudian? ¿En dónde viven? Yo me pregunto, ¿dónde vive esta gente? Esta gente no tiene necesidad, son unos perezosos, son unos flojos, y algunos en alguna de esas esquinas fumando.
a las 11 de la mañana, sentados, 3, 4 muchachos. Y yo digo, ¿qué onda? La consecuencia de la muerte, la pereza y la holgazanería. Y esos mismos, en ese espíritu de muerte espiritual, ¿qué hacen en la noche? Quitarle al que tiene, robar, asaltar, seguirse drogando, porque la muerte le abre la posibilidad a todos estos malos espíritus y malas puertas que no necesitamos. Pero cuando estamos en una condición de muerte, la condición cultural es la pobreza, la miseria, la pereza, la holgazanería. Porque yo no sé cuántos de ustedes en su buen corazón le han apoyado a la gente que nunca tendrían que haberle dado ni siquiera un peso. La Biblia dice que apoyemos al huérfano, a la viuda y al necesitado. Eso dice la Biblia, no a los perezosos. ¿Cómo le vas a dar 5 o 10 pesos a alguien que en automático no necesita discernimiento ni estar 40 días de ayuno para saber que es un drogadicto? Y que va a usar esos 5 pesos para sumarlo a los otros que ya le están dando para irse a fumar su siguiente churro de marihuana. Y tú no puedes decir, no, pero yo lo hago en mi buen corazón. No, pues abre los ojos. Ayuda al que necesita ayuda. O sea, ¿cómo ayudar a alguien de 20 y tantos años, de 30 y tantos años que se ve que tiene capacidad? La única forma de ayudar a esa gente es, bárreme el patio. O no tiene para un taco, sí, ven a la tienda, deme 2. No, una vez me dijo, no, es que no me gusta a mí ese jugo. Limonero y ya se la sabe usted. Entonces es muy importante que nosotros entendamos nuestra cultura, porque nuestro contexto se va a abrir más, no para rechazar que somos mexicanos, sino que seamos mexicanos como hijos de Dios que sobresalen en esta tierra. Para que seamos luz en medio de las tinieblas. Pero tenemos que entender que hay una cultura de muerte en este país. Y no lo digo yo, lo dicen las noticias todos los días. Una muerte, 10 muertes, 15 muertes, 20 muertes, muertes por acá, desaparecidos por allá. ¿Y por qué será? Qué curioso, es el país que adora la muerte. ¿Me estoy explicando? Entonces las consecuencias bíblicamente, la Biblia, la cultura de la muerte en la Biblia es pobreza, miedo, vergüenza, pobreza, pereza y pretextos, discapacidad emocional, autodenigración, autocastigo, esclavitud laboral, emocional, sentimental y de adicciones. Esa es la cultura de la muerte. Y las creencias repercuten en una persona, en una familia, en una ciudad, en un estado y en un país. Las creencias, señores, las creencias. El dólar dice, en Dios confiamos. Todos los dólares dicen lo mismo, en Dios confiamos, en inglés. Porque aquel país tiene fundamentos bíblicos. Porque en aquel país, a pesar de todo el libertinaje en el que se ha convertido Estados Unidos, hasta el día de hoy, su presidente que vaya a entrar va a jurar en la Biblia y frente a Dios. Porque hasta el día de hoy, todos los que van a juicio en Estados Unidos tienen que jurar con su mano en la Biblia, para decir que juran decir la verdad y nada más que la verdad. Y aquel país que no tiene idolatría, sino que sus principios son bíblicos, es el país más poderoso del mundo. Son sus creencias. Las creencias repercuten en la prosperidad y en el progreso de una nación. Por lo tanto, nuestras creencias deberían repercutir en esta tierra, porque ya nuestra cultura, aunque somos mexicanos, no es en el pensamiento mexicano, es el pensamiento bíblico. A la gente le ofende que tú le prediques de la prosperidad. No como corriente, sino como Biblia. Le ofende. Porque eso está mal. Eso de vivir bien, de anhelar más, de querer crecer, eso está mal. ¿Y por qué está mal? Por la cultura. Porque aquí
la cultura mexicana, y dígame usted si no es cierto, la única manera, el concepto social, que alguien va a salir adelante es porque es narco, es político o hace cosas chuecas. No hay manera de fructificar y ser próspero en este país a menos que hagas tranzas. Esa es la cultura. Entonces, cuando tú le enseñas a alguien que Dios quiere progresarlo, que quiere levantar su matrimonio, quiere levantar su familia, que tiene talento, dice, no, yo soy esclavo, yo quiero empleo. Y que me paguen poco no le hace. Yo me aguanto. De ahí nomás que haya frijolitos y tortillas. Y se escucha una, ay, qué lindo, qué mentalidad de muerte. Eso me asusta. Antes nos reíamos, pero me asustaría si yo fuera el pastor. Yo veía al hermano Pedro, estoy hablando cuando yo tenía 8 o 9 años, y subía con una guitarra chueca, con 4 cuerdas, con un cable que lo tenía que mover cada 4 veces que cantaba, porque y decía, hermano, voy a cantar una canción para la gloria de Dios. Si me sale mal es para ustedes, si sale bien es para Dios. No, señores. Tenemos que entender en la cultura en la que nos encontramos para entender nuestra historia y para saber de dónde vamos a salir. Porque tenemos que pensar y creer en el progreso. Porque aquí hay una frase que me gusta, pero vamos a la siguiente. Si estamos aprendiendo algo. La mentalidad de pobreza es una secuela cultural, espiritual y, ¿qué creen? Satánica. Es una secuela. Cuando Dios en la Biblia iba a castigar a una familia o a una nación o a un pueblo entero, dentro del castigo, escuche bien, era la hambruna, era la escasez. Porque la escasez, donde no llueve, donde las vacas no tienen para beber agua, donde no tienen pasto para alimentarse y pasan sequías, semanas, meses y años, todo es muerte y eso es maldición. Y cuando Dios iba a destruir, traía miseria, pobreza y escasez. Pero Dios no dice, yo voy a demostrarte que soy tu padre y que te mueras de hambre. Eso no es Dios. Dios usa la escasez como signo de maldición para destruir una nación. Pero muchos tienen la vida cristiana y ¿saben cuál es su corona? La pobreza es su corona. Pero no lo es. O no lo debería ser. ¿Me estoy explicando? En la mentalidad de pobreza, estoy hablando las secuelas de la muerte, está hacerse la víctima. Se justifican pensamientos o palabras negativas. Es que es la suerte que tengo. Puras tonterías. Quejas constante, temor al cambio, baja autoestima. No se comprometen ni se esfuerzan, no tienen iniciativa, son esclavos laborales, sienten envidia y se sienten menos. Es la cultura de la muerte. Es la cultura de la pobreza. Debemos saber que toda cultura produce un sistema de creencias. Lo importante no es lo que la gente puede hacer, sino lo que cree que puede hacer. Entienda el sentido de la creencia. Jesús expandió este pensamiento con una frase. Él dijo así: al que cree, todo le es posible. ¿Y quién es el que cree? El que quiera. El ciudadano, el aldeano, el de pueblo, de rancho, de metrópoli, el que habla español o inglés, el que vive a las afueras o vive en el centro, no importa de qué familia venga, el que cree, todo le es posible. Jesús centró el potencial de una persona basado en los principios de la palabra, diciendo al que cree. Porque lo importante no es lo que la gente puede hacer, sino lo que cree que puede hacer. Muchos de ustedes saben
que pueden tener una empresa. El problema no es eso. El problema es que no creen que la pueden tener. No es que sepas que tienes talento, es que creas en ese talento que tienes. Porque al que cree, todo le es posible. Yo veo gente, escucha bien, usted dígame si no es un contraste. Estoy hablando de un mecánico, conozco uno. Sus trabajos son tan fuertes y tiene tanta capacidad que los motores, que todo lo que tiene que ver con mecánica, y es una persona muy ingeniosa en todo. Entonces él está ahí trabajando desde las 8 de la mañana, un horario para comer, es un taller formal, y él sale a las 6, 7. Cada trabajo que él hace, él pudiera cobrar, escuche bien, hasta 4,000, 5,000, 7,000 pesos, dependiendo del potencial que se necesita para solucionar eso. Pero no, quien los cobra es alguien que está sentado en un escritorio. Y que de esos 7,000, supongamos de 1 de 4 trabajos que hizo una semana, que gracias a ese mecánico esa empresa ganó 20,000 pesos. De los 20,000 pesos que ganó por ese hombre, le va a dar su semana 1,500, 1,800, 2,000 pesos. Pero ese trabajo, gracias a él la empresa está ganando 20,000. No importa, eres mi esclavo. No importa si tienes talento. Yo creo que tengo una empresa. Yo tengo la creencia que puedo poner una empresa. Tú tienes solo la creencia que puedes ser un esclavo. Cámbiale. Peléate. Enójate con la empresa. No es lo que tú puedas hacer. Es lo que tú crees que puedes hacer. Justificación barata, común, de alguien que no pone una empresa. Necesita seguridad en ¿qué? Un colchoncito. No dejar el trabajo que tengo. O sea, quiero comenzar sin soltar. Se llama inseguridad, se llama miedo. Porque al que cree, todo le es posible. No se puede tener el cielo y el infierno en una sola mano. O sueltas uno o sueltas otro. Pero no se puede servir a dos señores. ¿Cómo voy a soltar? ¿Cómo voy a soltar lo seguro que es mi plaza, donde tengo la seguridad social, donde me dan mis aguinaldos? Está muy pesado, pero es mejor lo seguro, dice el mexicano, que andarse arriesgando. Aunque la seguridad sea la explotación laboral, aunque lo seguro sea el enfado, aunque lo seguro sea el no despertar el potencial, aunque lo seguro sea una miserable cantidad por tanto esfuerzo, pero es lo seguro. Se llama muerte, espíritu de muerte, pobreza, mentalidad de escasez. Porque yo digo, si ya vamos a creer en algo, creámosle a lo grande, tirémosle hacia arriba. Si yo voy a gastar la misma energía para pensar positivamente o negativamente, prefiero pensar en lo mejor, en lo que va hacia adelante. Qué difícil es cambiar a alguien que cree que no puede. Dios se topó varias veces con este tipo de gente. No es que Moisés fue a un encuentro bíblico o un encuentro en la iglesia. ¿Sabes con quién se topó Moisés? Con la misma presencia y gloria y fuego de Dios. ¿Y sabes qué le dijo a Dios en medio del fuego y de la zarza? Soy tartamudo, no puedo, no me van a creer. Te equivocaste de persona. De metiche vine a ver la zarza, pero no soy yo. En medio de la unción, hermanos, estoy hablando del medio del fuego, de la gloria, de la voz real de Dios. Usted lea la historia y se va a dar cuenta cómo Moisés trató de convencer a Dios que él no era, que él no podía, que él no tenía la capacidad. Porque tal vez no tienes problemas con aplaudir y cantar. Tal vez algunos no tienen problemas con diezmar, con ofrendar, con apoyar, con servir. El problema es cuando Dios trata de cambiar las creencias incorrectas que tienes de ti mismo.
Cuando Dios trata de sacar la cultura de Egipto, de Faraón, que está en tu mente, y ponerte la cultura y la mentalidad del reino, para que avances, para que fructifiques. Ahí está Jeremías, que Dios se le aparece y te dice: Dios se me apareció y me dijo: antes que te creara en el vientre de tu madre y antes que te formase, te conocí y yo te hice profeta. Y la respuesta del hombre ante la voz poderosa de Dios es: soy un niño, no sé hablar, no puedo. Se me hace que Jeremías era mexicano. No tengo la capacidad. Dios le dijo a un hombre que ya no podía tener hijos. No estoy hablando de Abraham. Zacarías. Le dijo: en tal mes vas a tener un bebé. Le vas a poner Juan. Y aquel no creyó. Empezó a dudar. Y Dios lo dejó mudo. Le cayó la boca. Porque si Zacarías sale de ahí hablando, entonces el milagro no se realiza. No sé si me estoy explicando, mis hermanos. Es importante lo que les estoy diciendo. Siguiente aspecto y último, no menos importante. ¿Cómo puedes vivir en abundancia si crees que es imposible? Fíjense ahí, yo traté de poner una similitud. Cuando venía Jairo con Jesús, cuando Jairo venía caminando con Jesús, la hija de Jairo estaba enferma gravemente. Le dijeron a Jairo, no al maestro: Jairo, no molestes más al maestro, le dijeron, porque tu hija ya está. ¿Cómo le dijeron que estaba? Y Jesús le dijo: Jairo, no te preocupes, tu hija no está muerta, tu hija está dormida. Bueno, cuando llegan a su casa, Jesús venía hablando con él, porque lo que debe sostenerte en la vida no es agarrarte de dolor, es agarrarte de la fe del Señor. Tienes que aprender a agarrarte en la palabra de Dios, no en lo que estás viendo. Confía en Jesús, confía en su palabra. Tienes que caminar con la palabra. Jesús es la palabra, tienes que caminar con la palabra. Y Jesús le dijo: está dormida. Cuando llegó a la casa de Jairo, todos estaban llorando. Iban a contagiarlo a él también. Y Jesús dice: ¿para qué lloran, hombre? Si la niña no está muerta, está, ¿cómo dijo Jesús? Dormida. Se rieron de él y los expulsó de la casa. Cuando llegan frente a la niña, escuche bien, porque esto es muy importante. Se llama congruencia, se llama sintonía. Escuche bien, Jesús no lo dijo: niña, resucita, porque Jesús nunca la dio por muerta. Le dijo: despiértate. Gracias. Fíjense lo que les estoy diciendo, que es muy importante, porque el problema de nosotros es que decimos creer una cosa, hablamos otra y sentimos otra. No hay sintonía. Yo les expliqué la semana pasada la importancia de cuidar tus palabras y de cuidar tus pensamientos. Eso se los dije, les dije: ya no voy a hablar más, les voy a dejar esto. Hablen lo correcto, digan la palabra, declaren. Es importante que haya sintonía. 3 elementos a sintonizar en tu vida, en la misma dirección: lo que sientes, lo que piensas, lo que hablas. Si yo digo que está dormida, entonces la tengo que despertar. Si yo digo que está muerta, la tengo que resucitar. ¿Sí me estoy explicando? Tengo que tener sintonía con mis palabras y mis pensamientos. Tengo una revelación para ustedes. Tienes que empezar a hablar lo que crees, no al revés. Creo, diga conmigo: creo, hablo, siento. De nuevo: creo, hablo, siento. Déjenme poner estos ejemplos, que espero que no se ofendan. Los hombres más ricos del mundo, muchos de ellos, no pocos, fueron pobres. Pero en su escasez
empezaron a cambiar su cultura de pensamientos y palabras. Porque este principio no es exclusivo para los cristianos, es al que cree. Porque nosotros a veces creemos que hay cosas que son exclusivas para nosotros. Quiero recordarles nada más algo para que entendamos que no todo es exclusivo. El que maneja los principios, el Señor los recibe. Dice que había una mujer pecadora que era ramera, así dice la Biblia. Una pecadora trajo un perfume, ¿y qué hizo la mujer? Lo derramó, que representa adoración. Y Jesús no dijo: apártenme a la ramera, quítenmela de aquí, no la quiero ver. Jesús recibió, escucha bien, la adoración de un pecador. Nosotros creemos que somos los únicos que pueden adorar. Los pecadores también pueden hacerlo. Jesús puede recibir la adoración de un pecador, aunque choque contra nuestro contexto. Nosotros creemos que la fe está en la iglesia, pero Jesús encontró fe fuera de las sinagogas. Ya, y de un centurión romano. Cuando le dijo el centurión, así le dijo al Señor: no tienes que venir a mi casa, le dijo. Él era romano, no era judío. Solo di la palabra y mi criado va a sanar. Y Jesús volteó con todos los judíos que habían sido enseñados desde pequeños y les dijo: ni en Jerusalén he hallado tanta fe como aquí. La fe fuera del templo, la adoración de un pecador. Si cambiemos los conceptos. Hay personas que han llegado al extremo de las riquezas porque manejaron los principios correctos. Entre muchos ellos la generosidad y otros elementos. Pero quiero decir con esto, eran personas que se mantenían en la misma sintonía. ¿Qué palabras usas cuando sales de aquí? Tienes que creer, hablar y sentir. No pensar por lo que sientes y atraer una revolución. Piensas una cosa, dices otra cosa, sientes otra cosa. Entiende que Jesús es el centro de tu vida, y el centro de tus pensamientos, de tus sentimientos y de tus palabras deben ser Jesús. Si tú crees, escucha bien, porque al que cree todo le es posible. Todo está en lo que crees. Si tú crees que Dios solo tendrá para darte pan y agua toda tu vida en el desierto, no tengas la menor duda. Solo hasta ahí Dios te va a llevar. Vas a sobrevivir toda tu vida y ahí vas a morir en el desierto con pan y agua. Pero si tú crees que se pueden caer los muros de Jericó y puedes vivir en una tierra de bendición y de abundancia, hasta ahí te va a llevar el Señor. Los límites de la bendición no están en Dios, mis hermanos. Están en tus creencias, están en tus pensamientos. ¿Se murió la niña? No, está dormida. Los límites Dios nunca los puso, mis hermanos. Los límites pueden estar en tu mente, en las ideas raíces de tu cultura. Hasta ahí están tus límites. Hasta ahí. ¿Quieres ser un empleado toda la vida? Toda la vida lo serás. No tengas problema, y Dios te va a dar el mejor empleo. Pero empleo siempre debajo de la gente. Siempre. Pero empleo al fin. Hasta ahí tienes fe, hasta ahí te da el Señor. ¿Tienes fe para más? Dios te va a dar más. Porque Dios se va a mover en el nivel de tu fe. La Biblia dice que Dios nos dio a cada uno una medida de fe. Es nuestra responsabilidad, por la palabra, que nuestra fe crezca. Muchos milagros en la Biblia estaban relacionados a este contexto. Decía Jesús: conforme a tu fe se ha hecho. O sea que tu matrimonio, tu vida y tus finanzas están de acuerdo a tu fe. Hacia donde llegaste a creer, hasta ahí va a llegar. ¿Crees que se puede más? Empieza a hacer las preguntas correctas y a cambiar el idioma de tu fe, a creer. Yo creo en más, yo creo en multitudes, hermanos. Se los digo a ustedes y lo he dicho, pero yo creo en mucho más. No es arrogancia, no es presunción, es fe. Yo creo
que vamos para más. Pero si usted tiene problemas con que la gente tenga más, ¿se va a quedar donde está o se va a ir de aquí? Porque no va a empezar a ver que el otro avanza, que el otro también y que el otro progresa. Y yo no es de Dios, eso es el diablo, el espíritu del progreso. No, el espíritu de la muerte y la pobreza, esa es la que le debería de preocupar. De vivir endeudado toda la vida, poquitero, poquito de aquí, poquito para allá, y de diminuto, ¿verdad? Porque muchos usan el término, el señorcito, me das un dinerito, porque pobrecito, con un panecito, con un cafecito. Por favor. Yo oro para que Dios desate la grandeza que hay dentro de ti, que se suelte ese espíritu emprendedor. Que si tienes que decir, señores, con permiso, renuncio. ¿Por qué me fui a Tabasco? Porque solté un trabajo, un gran empleo. Le dije a la directora, a la maestra Anabel, yo era maestro de la prepa, estaban a punto de ponerme de coordinador de toda la área de formación cívica y ética. Y yo iba a trabajo y no me sentía a gusto. Decía, esto que traigo, no, Dios me lo está poniendo. Si yo lo interpreté inmediatamente, yo no pregunto mucho ni averiguo. Digo, Dios quiere que ya termine. No ando preguntando, lo que siento lo creo. Le dije, maestra, ¿qué pasó, Eliseo? Maestro Eliseo me decía, voy a renunciar. Le dije, pero ya, no te vayas. Sí, pero mire, o sea, voy a renunciar ya que se acabe el ciclo. Faltaban 3 meses. En 3 meses, para que con el tiempo vaya consiguiendo el maestro. Pero ¿por qué, Eliseo? Y tenemos estos planes. No, maestra, yo me tengo. Y me insistió hasta que le tuve que decir, mire, maestra, una cosa le quiero decir. Este es un asunto de mi fe. Es un asunto entre Dios y yo. Que si le explico a lo mejor no me va a entender. Mejor acepte mi renuncia anticipada para que se vaya preparando. Bueno, Eliseo, está bien. Renuncié porque sentí que ya no tenía que trabajar. ¿Y sabe qué seguía? ¿Quién sabe? Mi Dios que está en el cielo y está aquí es testigo de que lo que digo no miento. ¿Quién sabe? Nomás renuncié. No tenía nada seguro, no me habían contratado. No, nada. Solté lo que no me daba paz. Lo solté. Y pues me dieron mi finiquito y ahí se iba bajando, ¿no? Hasta que me invitaron a Tijuana a predicar. Estaba predicando, estaba un pastor ahí que se llama Francisco Jiménez. Bueno, era un líder nacional de la Iglesia de Dios. Prediqué yo, predicó él y me dijo, oye, qué bien das pláticas, qué bien, qué buenas conferencias das. Dame tu número. Me dijo, pues claro, mi autógrafo también, ya, ¿cierto? Y mi número. Regresé a Hermosillo. Estuve un tiempo. Me quedé sin empleo y sin finanzas y me entra una llamada al celular. Me dijo, soy Francisco Jiménez. Hay una iglesia dividida en Tabasco que sufrió una división y hay un grupo de gente que se quedó un poquito dolorida. Me gustaría enviarte a Tabasco por 3 meses. 3 meses. ¿Cómo ves? Vas a ser pastor soltero, no hay problema. Solo 3 meses mientras me consigo una pareja que pueda pastorearlos. ¿Qué le iba a decir? Pues claro, no tengo trabajo, no tengo nada. Las oportunidades nunca llegan cuando nunca das un paso. Das el primer paso, Dios da el segundo. No quieres soltar esos 1,200 pesitos. No quieres soltar ese empleo segurito. No quieres soltar las cosas por emprender lo grande. Ahí quédate, pero Dios no va a dar un paso si no tomas riesgos. Y me fui a Tabasco. Entonces cuando llegué a Tabasco dije 3 meses a disfrutar. Yo iba como un turista. ¿Cuáles 3 meses? 2 años. Pero pude conocer al amor de mi vida. Y ahí en ese lugar fue donde Dios me dio la visión de este lugar. O sea, todo lo que se fue conjugando en la obediencia y en soltar. Y ahí Dios me dio la visión y la escribí toda, como algunos ya saben que les he explicado en la Academia de Obreros. Y hasta ahorita hemos llegado. Si no sueltas, ¿cómo quieres lo otro? Lo que a muchos les estorba no es lo que les falta, es lo que los hace sentir seguros. ¿Saben cómo se llama en el mundo social? Se llama zona de confort. Si crees que en tu vida es tiempo de más, ve por más.